¿Recuerdas cuando las matemáticas parecían difíciles y aburridas? ¿O cuando la estadística sonaba a algo que solo usaban los adultos? Imagina aprender todo eso jugando y con la ayuda de Baby Yoda, quien viene a enseñarte de forma divertida. En este taller, los niños podrán explorar datos de la vida cotidiana y emplear la estadística a través de juegos interactivos, experimentos y personajes. Con estas dinámicas aprenderán a recolectar y representar datos y descubrirán que la estadística no es algo difícil como parecía, y además es divertida. Con el sistema neoliberalista en que el público estamos nosotros inmersos, se entiende, sin embargo también Bienvenidas, bienvenidos a Dialogando con Ciencia, este programa en el cual nos acercamos a la ciencia de la mano de investigadoras e investigadores de nuestra universidad. Hoy tenemos un tema sumamente interesante e importante, principalmente para las infancias, pero antes de presentarlos y platicar al respecto, vamos a ver al investigador que nos acompaña hoy. Bueno, pues como pudieron ver en la cápsula, hoy nos acompaña el doctor Jesús Pinto, profesor investigador de la Facultad de Educación de nuestra universidad. Doctor Pinto, bienvenido a Dialogando con Ciencia. Encantado de estar aquí. Muchas gracias. Bueno, pues hoy vamos a platicar acerca de un tema que es temido por muchos, por muchas, principalmente para universitarios, que más adelante en el Vox Populi lo vamos a ver. Pero antes de adentrarnos a este tema, si nos pudiera explicar qué es la estadística. La estadística es una herramienta que tiene un campo disciplinar que nos debe permitir entender la realidad en el mundo en que vivimos. Esa debería ser la finalidad, ¿no? De tal manera que nos permita desarrollar una alfabetización estadística que es un nivel óptimo para entender nuestra realidad y a partir de esa comprenderla y actuar en consecuencia, ¿no? Ese es el verdadero sentido de lo que es la estadística. Y en este sentido, ¿cómo podemos ver la relación entre la estadística y nuestra vida cotidiana? ¿En qué momentos podemos hacer uso de la estadística o en qué situaciones podríamos requerir de estadística? Sí, una de las grandes prioridades que tiene la estadística es precisamente encontrar ese sentido y no verlo desconectada de nuestra propia vida. Realmente hay muchos sucesos y muchos eventos que vivimos como seres humanos y que todo se genera a partir de datos. Y esos datos creo que a través de la estadística nos permite entenderlos y como que los saca a la luz. Y eso hace que podamos interpretarlo y conocer sobre lo que está pasando, ¿no? Es como cuando yo quiero saber temas de violencia de género, ¿no? Y hay muchos trabajos de investigación que han generado y han documentado a lo largo de muchos años cómo se ha comportado el tema de la violencia de género en nuestro país. Y creo que la estadística nos permitiría precisamente acercarnos a esos datos, entenderlos, saber a través de qué herramientas, gráficos y estadísticos existen para poder sacar conclusiones y atribuciones y explicaciones y consecuentemente nos permite saber tendencias y nos permite también establecer propuestas. En este caso que usted nos comenta que hay que acercarnos a la estadística, pero quisiéramos saber por qué es importante acercar la estadística, por ejemplo, a niños y niñas. Sí, porque en primera instancia encontramos con dos enfoques. Un enfoque que ya ha sido superado a lo largo de la historia a través de la educación estadística como un campo de investigación que está centrado en estudiar los procesos de enseñanza y aprendizaje de la estadística. A través de este enfoque se ha demostrado que para que los niños y las niñas vean realmente sentido a los números, a los datos, a la estadística, tenemos que acercarla a ellos, a sus necesidades y a sus intereses. El otro enfoque tiene un enfoque mucho más conservador, mucho más matematizado, mucho más hacia el algoritmo,
al ejercicio y al cálculo, ¿no? Son aquellos momentos, no sé si lo lograste vivir tú algún día, en donde nos podían a calcular medias, a calcular modas, a hacer gráficos, pero solo con la finalidad precisa de hacerlos, nada más. Y uno agarraba y decía, me dio, y sacaba. Pero eso ya ha sido superado y lo que se busca ahora es darle un sentido, el sentido estadístico a lo que yo estoy viendo. Primero es lo que estoy enfrentando, cómo lo que estoy enfrentando se puede obtener, se puede colectar a partir de un problema, se puede analizar y se puede interpretar. Pero esto tiene que partir de algo muy genuino como es el juego, ¿no? Como es una situación cotidiana, como es un material manipulativo, y que creo que a partir de eso el niño puede decir, sin que sepa que está analizando cosas de estadística, pero está aprendiendo cosas de estadística, ¿no? Claro, muchas veces no son conscientes de que están generando datos, ¿no? Es correcto. Que están trabajando, que están interpretando esos datos y que luego, pues bueno, cuando crecen muchas veces decimos esto que vimos en matemáticas en la primaria, en la secundaria, ¿qué utilidad tiene en nuestra vida? Sí, ¿no? Porque justamente lo aprendimos como nos mencionaba, ¿no? Con esta idea antigua o de hace unos años donde únicamente te aprendes una fórmula o te aprendes a hacer el ejercicio, pero como algo más mecánico y no viendo cuál es la utilidad, ¿no? ¿Qué hay detrás de eso? Sí, es correcto, porque eso le da un significado intrínseco, ¿no? Yo estoy trabajando con datos, trabajando con información y le encuentro sentido y empiezo a darle gusto a lo que estoy. Pero si estoy trabajando con datos que no tiene relación con mis intereses, con mi realidad, con mi contexto, pues entonces obedezco, porque digo, hay que calcular, pues hay que calcular, pero al final, con el paso del tiempo se me olvida y uno dice, vi estadística, pero pues lo vi literalmente, ¿no? Pero no se adquirió un aprendizaje, ni mucho menos se adquirió esa alfabetización, es el entendimiento de lo que yo estoy observando de una realidad, ¿no? Bueno, pues doctor Pinto, como le comentaba hace un momento, también los universitarios pues tienen una opinión al respecto de las estadísticas y precisamente Isla Aguilar acudió a algunos y algunas de ellas para ver, bueno, cuál ha sido su relación con las matemáticas, específicamente con las estadísticas y qué utilidad tienen en su vida universitaria. Vamos a ver lo que le dijeron. Hoy estamos en el Campus Sociales para preguntarle a los estudiantes qué opinan sobre la estadística y su aplicación. Soy Isla Aguilar y quédate conmigo para ver cuáles fueron las respuestas. Se me dificultaba, pero creo que con el tiempo aprendía, por más que nada el método de enseñanza que tenían los maestros. Pues era una relación amor-odio. Muchas veces como que lo entendía, pero otras veces se me complicaba tantito. Era menor, me gustaban mucho las matemáticas, sin embargo, pues eso fue cambiando conforme pasaba el tiempo. Por la enseñanza que nos dan los maestros. Cuando estás más pequeño, te lo hacen todo más divertido, todo es más divertido. Yo siento que muchas veces era por la explicación del maestro. Me tocó maestros en los que la verdad no sabían explicar muy bien y otras veces en el que inmediatamente el maestro lo explicaba y lo comprendía. Quizás porque cada vez lo sentía más difícil y sentía que mis maestros, bueno, los maestros que me tocaron nunca lo hicieron ver de una manera tan sencilla como lo hacían cuando yo era más chiquita. Creo que es muy importante la estadística porque nos ayuda a comprender mejor cuál es la realidad actual del mundo en el que vivimos. Cuando hacemos una investigación, un trabajo de campo y tenemos que recolectar información, la única forma de poder plasmar lo que encontramos en el campo es gracias a la estadística. Yo creo que para conocer las necesidades de las personas es muy importante saber de la estadística para, pues, aplicarlas en la sociedad. Sería como, o sea, después de enseñar o de tener la materia enseñada, hacer una retroalimentación, pero con problemas que se lleven a la vida real. Implementaría haciendo actividades más dinámicas para los niños, ya que cuando estamos pequeños, nuevamente todo es más divertido. Y conforme vamos creciendo, seguir fomentando esas actividades, seguir haciendo todo más divertido, más inclusivo para los demás. Y esto fue lo que opinaron los estudiantes sobre el tema el día de hoy. Muchas gracias a todos por su participación y nos vemos en el próximo programa. Bueno, pues agradecemos a Isla Aguilar que estuvo pues platicando con algunos y algunas pues de integrantes, ¿no?, del campus de Ciencias Sociales, y ahí va nuestra cuestión, ¿no, doctor Pinto? Que vimos que muchos comparten, ¿no?, esta opinión de esta relación como amor-odio que veíamos ahí, ¿no?, con respecto a la estadística, que al final, aun cuando estamos en un campus de Ciencias Sociales, son necesarias las estadísticas. Por supuesto, la estadística desde mi punto de vista debe ser una herramienta para cualquier disciplina.
Y a veces, lamentablemente, todavía escuchas a algún estudiante que dice, escogí tal carrera porque no hay estadística. Digo, no debería ser, pero todavía ocurre, ¿no? ¿Y cuál sería el reto para desmitificar las matemáticas en la infancia, ¿no? Veíamos ahí algunas opiniones con respecto a que de niños, de niñas era divertido y luego se fue como complejizando quizá y luego como que ya no veían la relación, ¿no? De por qué estoy aprendiendo esto y para qué me va a servir. ¿Cuál sería el reto detrás de Yo creo que detrás de allá hay un mito. El mito de que conforme uno va avanzando de grado escolar, se formaliza mucho la matemática, se institucionaliza mucho y se pierde lo que hemos escuchado con algunos estudiantes de que porque de chico era muy divertido. No. Hoy en día hay algo que se llama los itinerarios didácticos, ¿no? Y esos itinerarios didácticos permiten en cualquier nivel educativo, ¿sí?, partir de situaciones cotidianas, partir de material educativo en donde siga el alumno aprendiendo de manera divertida. Pero creemos que porque el alumno está en educación superior, ya no lo necesita. No, también necesitamos atender las necesidades de las prioridades porque de lo contrario siguen percibiendo el estadístico, la matemática como algo ajeno a lo que ellos necesitan, ¿no? Y difícil, ¿no? Que yo creo que ese es uno de los mitos, ¿no? El que las matemáticas son quizá aburridas, que son difíciles. Sí, ¿no? sí, y lo que se requiere es la descentración del objeto. ¿Qué significa esto? Dejar de seguir enseñando matemáticas comenzando con el concepto, seguido con el ejemplo, luego con el ejercicio y luego el examen. No, la descentración del objeto implica comenzar con una realidad de interés al estudiante, que él se haga una pregunta, necesite colectar datos, entienda de dónde sale y a partir de dónde sale, cómo lo voy a medir, analizar y luego cómo lo voy a comunicar también. Y eso lo que tiene que ver se llama estadística con proyectos, pero proyectos con base en las realidades, ¿no? Bueno, pues tenemos una sorpresa porque hoy el doctor Jesús Pinto no es nuestro único invitado, tenemos otro invitado muy especial porque, pues bueno, viene a complementar, ¿no?, este taller que imparten en conjunto, y le doy aquí a su Baby Yoda que está en diferentes momentos, y si pudiera compartirnos un poco de lo que es este taller Juega y Diviértete Aprendiendo Estadística con Baby Yoda y algunos de los beneficios, ¿no?, de este tipo de actividades. Fíjate que este taller surgió gracias a mi hija, que le gusta el personaje, y a partir de allá fui viendo cómo se conecta ella con los personajes. Y se me ocurrió decir, bueno, ¿cómo a través de un personaje puedes generar el interés de un conjunto de niños, ¿no?, de niños? Y entonces se planeó esta actividad de Baby Yoda que cuando se implementó, la gran sorpresa es que se confirmó pues todo el interés, todos querían agarrar a Baby Yoda. Y todo partió de la historia de Baby Yoda, qué come Baby Yoda, qué le gusta Baby Yoda, cuánto mide Baby Yoda, cuántos años tiene, qué tipo de animal es, etcétera, ¿no? Y a partir de allá se les propuso a ellos que Baby Yoda quería saber qué les gustaba a ellos. Y a partir de eso se les dio un dado a manera de una cajita, ¿sí?, donde cada dado tenían que poner un dato. Fíjate dónde viene el concepto de dato, que luego se traducirá en una variable cuantitativa y cualitativa. Y entonces en una cara tenían que poner su animal favorito, en otra su fruta favorita, en otra su deporte favorito, en otra el número de hermanos y en otra cara, sí, el número de personas que viven con ellos y su nombre. Y entonces, sin que yo les diga que estamos hablando de matemáticas, todos los niños se pusieron a contestar. Y luego tenían que pasar y representar a través de un gráfico de barras o apilando las cajitas, ¿no? Entonces, a ver, ¿a quiénes les gusta la manzana? Y pasaban todos los que tenían la manzana buscando la cara de la manzana. ¿A quiénes les gusta el plátano? Y entonces se formó pegado a la pared la distribución, sí, de un gráfico de barras sin que yo les diga que es un gráfico de barras. Es más, jamás les dije que es un gráfico de barras. A partir de allá se generan preguntas, ¿no? Que esa es la intención. A ver, ¿qué comidas estamos comiendo? ¿Qué estamos, ¿cómo se llama? Consumiendo, ¿no? Y a partir de allá se generan preguntas de autoconciencia. ¿Qué pasaría si dejamos de comer frutas? ¿No? A partir también se puede hacer la pregunta, ¿y qué necesitamos hacer para comer más frutas? ¿No? ¿Sí? Y lo mismo pasa con el ejercicio.
Entonces, de esa manera, la estadística permite que el alumno pueda encontrarle sentido a la necesidad de establecer un gráfico y posteriormente interpretarlo y llevarlo a su propia vida, que en este caso esa era la intención. ¿Sí? Nunca se habló de la formalización, ni de la palabra, ni tampoco de los datos, del tipo de variable, no. Pero aquí se seguía un proceso. 1, ¿cuál es el problema? 2, la necesidad de colectar, que ellos se involucren. 3, la manera de analizar. Y 4, la manera de comunicar. Entonces, eso tiene que ver precisamente con la didáctica de la estadística, ¿no? Y ahora sí que a mí me sorprendió también la respuesta de los niños, porque cada vez que yo lanzaba una pregunta, a ver, ¿quién quiere a Baby Yoda? Y les lanzaba al Baby Yoda. Y entonces todos los niños tuvieron a Baby Yoda en sus manos. Y eso creo que es lo que generó también la conexión con Baby Yoda. Yo estoy casi seguro que cuando terminaron relacionaron a Baby Yoda con la estadística. Y eso para mí es el principal propósito de la actividad, ¿no? Claro, y vemos al final cómo este tipo de actividades, ¿no? Como jugando, que también nos mencionaban ahí en el Vox Populi, el que sea divertido, el que sea un juego, ¿no? Al final, el que no veamos, y no solamente las matemáticas, creo que la ciencia en general, las ciencias, ¿no? El que no veamos que son ajenas a nuestra vida o que son algo que tenemos ahí muy, muy a distancia, ¿no? Sino que estamos siempre en contacto con la ciencia y que también puede ser divertida, que también investigar es divertido, ¿no? Por supuesto. Y bueno, doctor Pinto, ya para ir cerrando este capítulo, usted está en la Facultad de Educación. Desde la educación como una disciplina, ¿qué hace falta para poder compartir temas quizá complejos, ¿no? Diríamos, como resulta la estadística en la educación básica? ¿Qué falta por hacer o qué se puede hacer? Creo que es importante acercarnos al profesorado. Creo que la experiencia cultivada de cada uno de los y las profesoras en el sistema básico es muy valiosa, ¿no? A partir de este taller he tenido contacto con diferentes profesores, algunos que me han pedido que yo dé el taller, etcétera, ¿no? Y explicándoles un poco en qué consiste y cuál es el verdadero sentido. Me parece que es una oportunidad de que la universidad establezca vínculos con diferentes instancias y sobre todo profesores y que también te comparten la experiencia. Hay mucho trabajo valioso por parte del magisterio sobre temas de matemáticas como tal. Y yo lo que creo que hace falta es socializar más el trabajo que se hace y visibilizar sobre todo este tipo de experiencias didácticas que son muy productivas y que ayudan a compartir y aprender entre todos nosotros los maestros lo que estamos haciendo en relación a las matemáticas y específicamente con la estadística. Claro, y que tampoco se requiere a veces como material muy elaborado, ¿no? O muchas cosas. Lo vemos ahorita en el caso de este taller que imparte, ¿no? Con Baby Yoda, que es pues el personaje y que podría ser otro personaje también. Sí, y al final estos dados que son cajitas, ¿no? Que son cajitas. Tienen material que aparte también se toca el tema de reciclar, que igual es importante, ¿no? Es correcto. Porque es material que se puede seguir utilizando y que pues puede estar al alcance de todas las personas, ¿no? Yo creo que hace un círculo muy interesante, ¿no? Lo que está... Sí, y se pueden hacer muchas cosas, o sea, a veces también otro mito es que el estudiante solo puede aprender en una aula escolar, no necesariamente, ¿no? Hay tantas cosas que el estudiante observa que puede salir del aula, puede ir a encuestar, puede ir a preguntar, puede ir a medir, o inclusive hasta plantas, hay actividades así, y en donde puede regresar con información, motivado a decir, eso es lo que obtuve. Y esas, primero pasar por una representación para entender cómo se comporta, y hasta de último decirle, bueno, esto que acabamos de hacer es un gráfico circular, es un gráfico de barras, pero no, creemos que tenemos que formalizar con mucha anticipación la matemática, y entonces decimos polígono de frecuencia, límite superior, límite inferior, y entonces claro, eso lo ve demasiado formal, y el estudiante se pregunta, ¿para qué me va a servir esto? ¿No? Y yo creo que ese es el cambio de chip que se requiere a todos los maestros, que nos desafíe, nos reta a mantenernos actualizados en el campo de la enseñanza y aprendizaje de la matemática, ¿no? Pues doctor Jesús Pinto, muchas gracias por habernos acompañado. Wadi TV es su espacio, es su casa, siempre que quiera compartir, siempre que quiera difundir algún proyecto, algún resultado de investigación, pues cuente con este espacio y con este set y bueno, con todo este staff para hacerlo. Pues encantado, Mari, gracias, un gusto saludarte y saludos a todos, muchas gracias.
Bueno, pues de esta manera estamos terminando nuestro episodio de esta semana. Muchas gracias por haberme acompañado. Recuerden estar al pendiente de todas las producciones que WADY TV Televisión Universitaria prepara para ustedes. Yo soy Mari Rosado y nos vemos en otra emisión Dialogando con Ciencia.